Muy buenas noches, bienvenidos al programa Alternativas. Les dejo en este momento con el compañero Luis Ángel Salazar, quien nos presenta a nuestra invitada de hoy, Karina Hernández Espinosa. Muchas gracias, compañera Irene, querida compañera Irene, por esta gentileza de estar hoy con nosotros y nosotros. Muchas gracias a Karina por primero por la gentileza con que nos ha tratado también durante todo el proceso. Y pues esta noche va a presentar un tema muy importante que ya hemos anunciado y que creemos trascendental desde todo punto de vista. Como bien señalaba Irene, este programa es Alternativas. Alternativas es un producto del colectivo Reflexión Acción Costa Rica, que sale al aire todos los viernes a partir de las 18 horas, -6 UTC, hora de Costa Rica. Y lo decimos así porque por dicha ya tenemos 5 años de estar al aire y por dicha en este quinquenio hemos logrado hacer amistades. Sonará un poquito pedante, ¿verdad? Pero hemos logrado hacer amistades por los 4 puntos cardinales del planeta. Tenemos amistades ¿cómo se llama? En Europa. Hicimos 2 programas muy bonitos en Australia, en América del Sur, en América Central, en fin, andamos por todos lados, ¿no? Y entonces tenemos amistades por todas esas latitudes a las que agradecemos profundamente la gentileza de escucharnos y de enviarnos observaciones frecuentemente. Así es que muchísimas gracias a todas y todos que nos escuchan en el mundo. Y obviamente un agradecimiento muy profundo y muy particular a la gente que en Costa Rica nos hace la gentileza también de escucharnos todos los viernes, como les decía, a partir de las 18 horas. El programa Alternativas no tiene fines de lucro, el programa Alternativas no tiene banderías politiqueras, cada quien tiene su bandera política, obviamente, pero a nivel del programa, pues no, el programa es libre totalmente. Y su lema es, como ya sabemos, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Obviamente, cuando planteamos este lema, partimos de la tesis de que este mundo lo podemos mejorar. Y aquí, siempre que hago este comentario, aclaro que lo hago a nivel personalísimo. No implica para nada ni al programa, ni a Irene, ni a la compañera Karina, sino que es asunto mío totalmente. En lo personal, creo que este mundo debe ser cambiado, que el sistema que hoy vivimos en Costa Rica debe ser transformado realmente, ¿no? Desde mi punto de vista, repito, vivimos un sistema capitalista neoliberal que desde mi perspectiva es homicida, porque definitivamente mata a la gente, ¿verdad? En las guerras que se hacen, etcétera, en la constante inseguridad ciudadana aquí en Costa Rica, ha aumentado los crímenes de todo tipo, etcétera, mata a la gente y además además de genocida, ¿verdad? Es ecocida definitivamente, es decir, mata a la naturaleza. ¿Y todo por qué? Porque naturaleza y seres humanos o seres humanos y naturaleza, para este sistema que estamos viviendo, no son más que medios para transformarlos en dinero, ¿verdad? Por lo tanto, debe ser cambiado este sistema. Pero además, e insisto que lo agrego a mi propio nombre, este sistema es plutocrático, es decir, gobernado por los grandes ricos del país y del mundo, y cleptocrático. Frecuentemente se meten ladroncillos a gobernar también, ¿verdad? Y eso no puede ser, entonces debe ser cambiado también en ese sentido el sistema. Y además, insoportablemente patriarcal, ¿verdad? Este sistema debe ser cambiado por un sistema humanitarista en el que lo más importante sean los seres humanos, sin caer lógicamente en ningún antropocentrismo ni nada por el estilo, ecologista, ¿verdad? Donde la naturaleza, recordemos que naturaleza y seres humanos somos lo mismo.
esencialmente somos lo mismo. Hay una mutua dependencia, entonces debemos proteger totalmente a la naturaleza. Además, debe ser un sistema realmente demócrata participativo, ¿verdad? Lo que hemos tenido en Costa Rica, y siempre le digo a los historiadores que me demuestran lo contrario, a través de 200 y resto de años de independencia, no es más que un gobierno manejado por aristócratas, es decir, una aristocracia, pero más aún plutocracia, definitivamente, el gobierno de los grandes ricos. Desde que abandonamos la colonia hasta ahora, ¿verdad? Ha sido una sola línea de grandes ricos. Nunca el pueblo ha gobernado Costa Rica. Ahora, ¿quién puede hacer esos cambios? Y con esto voy finalizando. Esos cambios solo los puede hacer el pueblo costarricense. Somos una democracia de forma, hay que hacer, convertirla en una democracia de hecho. Y ahora, ¿qué pueblo? ¿El pueblo que somos en este momento? No. El pueblo que somos en este momento, insisto, en mi punto de vista, es un pueblo bastante enajenado, bastante alejado de la realidad, y necesitamos entonces que este pueblo adquiera dos características o tres características fundamentales. Primero, que este pueblo despierte, que despertemos. Segundo, que este pueblo se informe. Tercero, que este pueblo se una. Cuarto, que este pueblo se organice. Quinto, que este pueblo se empodere. Y sexto, que se convierta en poder popular. Y esto suena un poquito revolucionario, pero no nos llamemos engaño. Basta recordar el párrafo primero del artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica. ¿Y qué dice ese párrafo? El párrafo, entre otras cosas, dice, el gobierno de la República es popular. Lean por favor el artículo este para que vean que no miento. Dice, es popular, es participativo, y esto es importantísimo, y lo ejercen el pueblo y tres poderes. El pueblo adelante, ¿verdad? Recordemos que formalmente somos una democracia, y la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, en la medida en que efectivamente despertemos, nos informemos, nos unamos, nos organicemos, nos empoderemos, porque juntos somos más y más fuertes, y nos movilicemos, podemos cambiar este pueblo, sin necesidad de disparar un tiro ni nada por el estilo, sencillamente exigiendo cada vez más democracia, más gobierno participativo, ¿verdad? Y Alternativas pretende contribuir a este proceso de despertar, de informarnos, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Trayendo al programa todos los viernes, temas realmente trascendentales, temas que generalmente o no se tratan o se tratan muy superficialmente, y temas alternativos, ¿verdad? Es decir, nuevas visiones para comprender mejor este mundo. Alternativas, ya les he repetido, sale al aire todos los viernes por nuestras redes sociales, ¿verdad? Facebook, YouTube, Spotify, y además por emisoras virtuales como son nuestros grandes amigos de Guanacaste FM 106.1, de estos a nivel internacional, Radio Soberanía y Radio Revolución. Y para mañana, sábado, a partir de las 22 horas o después del fútbol, ¿verdad? Porque siempre nos meten ahí unos programas de fútbol, entonces cuando se acaba el fútbol, salimos al aire por la emisora que cubre todo el territorio nacional y más allá, Radio Actual 107.1 FM. Repito, sábado a partir de las 22 horas 10 de la noche. Bien, acá entonces, me corresponde el honor de presentar rápidamente, ella se presentará con detalle, a la compañera Karina Hernández Espinosa. Ella es meteoróloga del Departamento de Desarrollo del Instituto Meteorológico Nacional, es una instancia del MINAE, coordinadora de la Unidad de Climatología, coordinadora de pronóstico estacional, coordinadora de boletines agroclimáticos, es decir, que maneja muy bien el tema que tenemos hoy, que como sabemos es pronóstico de riesgos climáticos para el segundo semestre del 2024. Muchas gracias al equipo de Alternativas que hace posible este programa.
Y ahora, pues, entonces, muchas gracias, Irene, hacemos especial énfasis. Posiblemente se nos agregue pronto la compañera Jenny Vázquez y quizá otro compañero por ahí para enriquecer comentarios. Pero por ahora le dejo el micrófono a la compañera Karina para que se presente rápidamente y de una vez proceda a exponer el material que nos trae hoy. Adelante, Karina, y muchísimas gracias por tu gentileza. Buenas noches, don Luis, y buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Yo requiero que me hagan el favor de que si bajo el volumen, por favor, me regañen, porque si me emociono a veces empiezo a hablar bajito. Em, sí, para mí es un gran gusto estar aquí, tener otra oportunidad más para llevarle a la gente temas que son del día a día, pero que a veces en el meteorológico no tenemos la capacidad de difundirla a todo el mundo, porque si bien damos entrevistas, publicamos información en la página, en redes sociales, aún así siempre hay gente que se queda sin tener esa información a mano, que siempre es importante para la toma de decisiones. Entonces, para mí un honor. Les cuento que yo muy orgullosamente soy fundadora de los boletines agroclimáticos en el meteorológico. Ya más adelante veremos que tenemos dos actualmente. También apoyamos el boletín que hace Corvana para musáceas o banano específicamente. Y pues también soy orgullosa coordinadora de la unidad de climatología, donde generamos muchísimos productos em, automatizados y semiautomatizados, es decir, que se generan solos o se generan una parte sola y la otra acompañada. Em, Actualmente somos 3 personas en esa unidad. Eh, Está Rosangélica Montero, está Nuri Sanabria y mi persona. Entonces, muchos, si no todos los productos que van a ver aquí, son generados en la unidad. Eh, y mi presentación voy a compartirla para que empecemos a hablar. Yo quiero exponerles varias cosas. ¿Me confirman, por favor, si se ve en modo presentación? Excelente, excelente, excelente. Ah, Adelante. perfecto, perfecto. Em, Pues esta presentación se titula Pronóstico estacional trimestre de septiembre a noviembre, porque es justamente el mm, pronóstico que ya vamos a ver adelante, pero también porque es algo que hacemos operativamente. En el meteorológico tenemos una comisión que se llama CTP. Esa comisión esas siglas significan Comisión del pronóstico estacional. Es un grupo de meteorólogos em, que formamos parte de esa comisión y generamos los pronósticos para los 3 siguientes meses em, y lo generamos todos los meses. Es decir, todos los meses hay una actualización para los 3 siguientes meses. Entonces, de forma muy general, algunas de las cosas que vamos a ver son conceptos generales primero, luego vamos a pasar con las lluvias del mes previo, y aquí vamos a ver las del año pasado, las que llevamos en el año y específicamente las de julio. Igual para el caso de las temperaturas, donde vamos a ver cómo estuvo julio, cómo va el año y cómo estuvo el año pasado. Y más adelante se darán cuenta por qué quiero mencionar el año pasado. Ya algunos tendrán una idea de por qué o algunos recuerdos de cómo fue el año pasado, pero es importante porque seguimos arrastrando algunas condiciones em, que quiero recalcar. En cuanto al monitoreo de la sequía, pues también quiero evidenciar cómo va esto de la sequía a nivel nacional, porque justo la zona em, que se decreta actualmente en sequía tiene bastante tiempo de mantener esa condición de sequía y tiene una particularidad que ya veremos más adelante. Eh, También el monitoreo de la temperatura superficial del mar. ¿Por qué? Porque justamente en los últimos años, principalmente el año pasado, hemos notado que las temperaturas superficiales del mar
tienen gran efecto sobre nosotros. Vamos a ver, esto siempre se ha sabido, pero nunca habíamos tenido un año como el del año 2023 y más adelante vamos a ver por qué fue tan particular. Pero lo importante es que no podemos enfocarnos solamente en el monitoreo de Lenos, es decir, el Niño Oscilación del Sur, que si bien es cierto, trabaja con temperaturas superficiales del mar, pero en el Pacífico ecuatorial, ya les voy a explicar eso con detalle más adelante, pero también es importante tomar en cuenta lo que está pasando en el mar Caribe en cuanto a las temperaturas superficiales del mar e incluso en el Atlántico, porque ya vamos a ver más adelante que eso tiene un gran efecto sobre nosotros. En cuanto a la temporada de huracanes, bueno, vamos a ver qué es lo que se espera. Aquí les puse la cuenca del Atlántico tropical norte porque es la que principalmente monitoreamos, porque es la que principalmente nos afecta. Ya vamos a ver por qué también más adelante, pero también está el pronóstico para la de la cuenca del Pacífico. También está, bueno, el inicio de la época lluviosa ya no, pero sí más o menos cómo va avanzando esta canícula o esta canícula que vamos a ver, todavía tenemos. De hecho, hoy yo vivo aquí en Curridabat y hoy el día estuvo muy bonito, llovió en la mañana en San José, pero la tarde estuvo preciosa. Pronóstico trimestral para la lluvia y para la temperatura media, porque eso es lo que pronosticamos actualmente mes a mes. ¿Cómo va a estar la lluvia? ¿Qué tan lluvioso? ¿Qué tan deficitario de lluvias? ¿Qué tan altas las temperaturas? ¿Qué tan bajas? Todo eso lo vamos a ver con detalle. Y en cuanto a conceptos generales, pues son varios conceptos, así que pues tomen nota de las preguntas para que las puedan hacer al final, que es como está estipulada la presentación, eh, porque estos conceptos generales son parte de lo que es importante que tengamos presente y conozcamos para entender muchos de los productos que generamos en el meteorológico. Empezando ya con conceptos varios, quiero empezar primero con algo muy importante y es la diferencia entre tiempo, clima y cambio climático. Aquí estamos viendo una figurilla que nos muestra el tamaño de los sistemas y con sistemas me refiero a cualquier evento, el niño, algún evento de cambio climático, un frente frío, un ciclón tropical, un torbellino. Entonces, vean cómo tenemos mm, es una gráfica, vamos a ver, tenemos dos componentes, nos muestra el tamaño que tiene cada uno de sus sistemas, pero también nos indica cuánto duran más o menos esos sistemas. Por ejemplo, si nos enfocamos en un ciclón tropical, pues más de 100 kilómetros en tamaño, pero en tiempo menos de una semana. Entonces, eh, esto nos ayuda a entender las diferencias cuando hablamos de pronóstico del tiempo, cuando hablamos de un pronóstico climático y cuando hablamos de proyecciones de cambio climático. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del pronóstico del tiempo, esos sistemas son entre sistemas muy pequeños como un torbellino, por ejemplo, hasta 1000 kilómetros, como un frente frío, que es un sistema bastante amplio, pero son de corto plazo, es decir, a lo sumo una semana, poco más de una semana. Pero ¿qué ocurre? Em, que estos sistemas son grandes, pero son cortos. Entonces, si tienen corta duración, estamos hablando de pronósticos del tiempo o del tiempo en general. Es decir, todo este monitoreo que dan mis compañeros de ondas tropicales, asumo que lo han escuchado bastante en las noticias porque es algo típico de nuestra época lluviosa, el tránsito de las ondas tropicales. Em, pues ellos todo el tiempo están hablando de ciclones tropicales. ¿Por qué ciclones tropicales? Porque ya vamos a ver más adelante cuál es la evolución de un ciclón tropical y que nace o procede de una onda tropical. Y ahí entonces estamos hablando de pronóstico del tiempo o condiciones de tiempo. Cuando ya estamos hablando de fenómenos o sistemas que abarcan más de un mes en su duración, incluso pueden durar una década, aquí estamos hablando de eventos tan grandes como el niño y la niña. Y con grandes me refiero tanto a cuánto miden
¿Cómo a cuánto duran? ¿Por qué? Porque ya veremos que hemos tenido, bueno, este es un ejemplo muy típico, el niño y la niña, pero hay un montón de oscilaciones más que están asociadas a pronóstico climático. Pero hemos tenido niños de 6 meses, niños de año y medio, hemos tenido niñas de medio año, pero niñas de 2 años. Es decir, son sistemas que son grandes espacialmente y grandes temporalmente. Ahora, también hay otras oscilaciones decadales que ya de por sí las conocemos claramente, que influyen muchísimo en el clima del planeta y que suelen tener la misma fase o el mismo efecto durante toda una década y cambian a la siguiente década. Entonces, son sistemas que ya definen muchísimo las condiciones. Ahora, cuando hablamos de proyecciones de cambio climático, algo muy importante es que cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de un cambio en el clima. Entonces, vean que tenemos pronóstico climático, pero tenemos proyecciones de cambio climático. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un cambio climático? Bueno, porque entonces lo que está aquí en la parte climática tiene que cambiar. Es decir, son cambios que se sostienen por tanto tiempo que ya llegan a ser cambio climático. Es decir, cuando nosotros hablamos de una climatología, por ejemplo, o de lo que consideramos normal, estamos hablando de un análisis que lleva 30 años. La climatología más reciente, la oficial, va desde el 1991 hasta el 2020. Son 30 años analizados. Para yo saber si realmente hay cambio climático, tengo que analizar 30 años contra 30 años. Es decir, que ese cambio haya sido sostenido durante gran parte de esos 30 años para que al compararlos con 30 años previos yo pueda ver realmente diferencias. Porque si no, estamos hablando de variabilidad climática y la variabilidad climática se encuentra inmersa aquí. Por eso tan importante el ejemplo del niño y la niña, porque la variabilidad climática nos muestra eso, que a veces tenemos niño, que a veces tenemos niña, que a veces tenemos la fase neutra. Esto es parte de la variabilidad climática, no solo que tenemos en Costa Rica, sino que tiene el planeta. Si avanzamos a ver ejemplos puntuales de tiempo, clima y cambio climático, aquí está el ejemplo que les decía de las ondas tropicales. Esta es una imagen viejita, pero lo importante es que quería mostrarles, pues aquí ubican Costa Rica, el caballito. Aquí tenemos la ITCZ, está cortada, pero para los que no saben qué es, porque también es algo que hablan bastante mis compañeros, que pasan saliendo en televisión todo el tiempo hablando de pronósticos de corto plazo o pronósticos del tiempo. em, Les digo nombres porque fijo los reconocen. Diego Naranjo, Rebeca Morera, Gabriela Chinchilla, Eladio Solano, Camilo. Bueno, bueno, recientemente Pablo. Bueno, la cosa es que esta ITCZ es, coloquialmente hablando, como si le pusiéramos un cinturón de bajas presiones al planeta, como si le pusiéramos una faja. Es decir, va bordeando todo el planeta con bajas presiones. ¿Qué son bajas presiones? Bueno, son circulaciones muy organizadas que giran contra las manecillas del reloj y tienen la particularidad de generarnos mal tiempo o condiciones lluviosas. Entonces, la ITCZ para Costa Rica es sumamente importante porque depende de su posición, así favorece condiciones lluviosas en el país o condiciones no lluviosas. No sé si han notado que en algunos casos mis compañeros hablan sobre que la posición de la ITCZ está más al norte, está más al sur, está generándonos condiciones inestables. Bueno, justamente por ahí va. Y durante nuestra época seca y lluviosa, esta ITCZ sube y baja, atraviesa todo Costa Rica. Pero lo que quería principalmente explicarles en esta figurilla es las ondas tropicales. Es muy normal que de África
o es lo normal que de África salgan ondas tropicales, muchas, varias por semana? eh, Vean cómo están aquí de cerca, se ven cerca, ¿verdad? En realidad en distancia están larguísimo, pero lo que quiero que vean es que siempre va una detrás de la otra. Estas ondas tropicales tienen que salir de África, atravesar todo el Atlántico, y si logran atravesar todo el Atlántico, logran aquí ingresar al Mar Caribe. Si logran ingresar al Mar Caribe, todavía tienen que atravesar todo el Mar Caribe para lograr afectarnos. Y algo importante también con las ondas tropicales es que ellas son influenciadas por la temperatura del mar, por los otros sistemas que están estacionarios o ocasionales. La ITCZ, algunas las absorbe. Es decir, para una onda tropical desarrollarse y atravesar el Atlántico, el Mar Caribe y llegar hasta Centroamérica no es nada fácil. Por eso salen muchas y no tantas lo logran. Em, ya vamos a ver más adelante que un huracán es cómo culmina una onda tropical si logra desarrollarse lo suficiente, si tiene las condiciones idóneas para desarrollarse. Pero entonces un ejemplo claro de tiempo son las ondas tropicales que tenemos todo el tiempo en nuestra época lluviosa, entre mayo y noviembre. Ahora, un ejemplo de clima, ya que estamos viendo la diferencia de tiempo, clima y cambio climático, es el fenómeno Enos. Ya vimos, el Niño, oscilación del sur, y sus tres fases. La fase Niño, donde tenemos en el Pacífico ecuatorial, porque está el Pacífico ecuatorial, donde tenemos condiciones más cálidas de lo normal en justamente algunas áreas, ya las vamos a ver más adelante, del Pacífico ecuatorial. Pero lo importante es que el Niño está asociado a condiciones más cálidas en la temperatura del mar aquí, en la temperatura superficial del mar. Cuando tenemos una niña, lo que tenemos más bien es un enfriamiento. Y cuando tenemos una fase neutra, vean que está rojito, pero rojito es lo normal. Es decir, cuando tenemos una fase neutra, tenemos lo climatológico, lo que ni es niño ni es niña. Es decir, no se sale de lo normal, es lo tradicional. Pero, como ya les decía, este es un buen ejemplo de clima. Y si buscamos un ejemplo de cambio climático, algo que está muy de moda recientemente, bueno, en los últimos años, pero se le ha dado mucho auge últimamente, debido a esa condición particular del año 2023, es esta condición de las temperaturas o el monitoreo de las temperaturas a nivel mundial. ¿Qué pasa a nivel mundial? Bueno, aquí vemos una gráfica de varios fuentes de análisis diferentes, vean cómo cambian los periodos, em, diferentes centros de investigación a nivel mundial. Y cada una de estas curvas representa las temperaturas. Ven que aquí están los grados centígrados, Celsius, como quieran verlo. Y em, vemos cómo todas las curvillas van acompañadas, relativamente acompañadas. Y vean cómo por aquí, después de los 80, esto es exponencial. Es decir, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, esto es algo que si lo llegamos a analizar y contamos ese periodo 2020-1991 y lo comparamos contra un periodo de 30 años previo, pues vamos a ver diferencias claramente. Hago la salvedad o recalco que este es un análisis a nivel mundial. Me disculpan por no haber traducido la figura, pero esto no es para Costa Rica, esto es a nivel mundial. Y a nivel de país, lo que se ha visto es cómo en algunas partes del mundo la temperatura ha incrementado, pero en otras partes no. Es decir, no es algo a nivel general, pero si hacemos un promedio de todo el globo, de todo el planeta, pues ahí sí vemos ese incremento. Ahora, otro tema importante, ya una vez que tenemos claro la diferencia entre tiempo, clima y cambio climático, y si no quedó claro, por favor me preguntan al final, es las anomalías estadísticas. ¿Por qué? Porque nosotros en el meteorológico presentamos muchos productos referentes a anomalías. Y cuando hablamos de anomalías, estamos hablando de cómo difiere una condición respecto a lo normal o a lo climatológico.
Ya vimos que esa climatología de la que tanto hablamos en el meteorológico hace referencia a condiciones de los últimos 30 años. Esta curvilla azul está realizada con un promedio para cada uno de los meses del año de 30 años, desde 1991 hasta el 2020. Entonces, aquí lo que vemos es ese comportamiento de las lluvias en un sitio particular que claramente tiene una condición menos lluviosa, que incluso puede ser una época seca a inicio de año, incluso a final de año, pero vean cómo se va incrementando la lluvia y cómo se sostiene esa condición lluviosa. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? En la curva naranja estamos viendo una condición particular de un año particular. Vean que aquí tenemos un montón de años y aquí tenemos un año en particular. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, que este año particular fue más lluvioso que esto que llamamos normal o climatología. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en la anomalía? Bueno, justamente ver cuánto difiere un año particular con respecto a esa climatología o que también llamamos lo normal o la normalidad. ¿Y qué es lo que nos dice la anomalía? Bueno, cuánto por encima de lo normal llovió. Si tuviéramos esta curva naranja pasando por debajo de la curva azul, entonces esa anomalía nos diría cuánto menos de lo normal llovió. Pero en este caso, lo que vemos es cuánto más de lo normal llovió. Y aquí podemos ver que en ese año particular, prácticamente en todo el año, excepto enero, casi, la diferencia fue muy poca, pero llovió en general más en ese año particular que en un año climatológico o normal. Una vez más, si la explicación de anomalía no quedó clara, pues con todo gusto explico al final. Ahora, aquí hay un ejemplo de la anomalía estadística, algo que generamos muy frecuentemente en el meteorológico. Vean que en este caso estamos hablando de la desviación porcentual, es decir, porcentualmente es una anomalía porcentual, disculpen, una anomalía porcentual. Es decir, qué tanto cambia con respecto a lo normal, pero en términos de porcentaje. Es decir, si tenemos un porcentaje del 100%, ¿cuánto cambia con respecto a ese 100%? Y aquí lo que estamos viendo es un análisis que va desde enero hasta julio del 2024, donde nos muestra cómo se dieron condiciones excedentes de lluvia en las barras azules. ¿Cuánto? 67% en el Pacífico Norte, 11% en el Pacífico Central, 22% en el Valle Central, 19% en la zona norte oriental. ¿Y qué más vemos? Vemos cómo aquí en el Caribe Norte y en el Caribe Sur lo que tenemos son barras naranjas y anomalías negativas. Esto quiere decir que aquí lo que hubo fue más bien una condición deficitaria, es decir, 26% menos de lo normal en el Caribe Norte y menos 34% menos en el Caribe Sur. Entonces, avancemos esperando que quede un poco más claro el término de anomalía. Aquí está la figurilla que les mencionaba que íbamos a ver más adelante sobre las ondas tropicales. Esto es algo bastante importante de aclarar porque muchas veces es confuso el conteo que se lleva de ondas tropicales em, a nivel de Costa Rica como el que se lleva a nivel de Estados Unidos, en el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes contabiliza todas las ondas que salgan de África. Vean que de África, no se ve en la gráfica, pero bueno, de África salen las ondas tropicales, recorren todo el Atlántico y ya lo vimos, si logran llegar al Mar Caribe, entonces todavía tienen que atravesar el Mar Caribe para ver si llegan a afectarnos. Pero entonces lo importante es que una onda tropical es lo que da origen a un huracán. ¿Cómo? Bueno, una onda tropical empieza como un disturbio muy chiquitito, em, que si tiene condiciones favorables, se va desarrollando, puede llegar a alcanzar la condición de depresión tropical. Si sigue creciendo, eh, llega a ser una tormenta tropical y si todavía tiene condiciones para crecer, llega a ser un huracán. Luego de ser huracán,
si se mantiene en el mar, muy posiblemente sigue creciendo. Tenemos huracanes de categoría menor y huracanes de categoría mayor. Pero una vez que ingresan a tierra, los huracanes o las tormentas tropicales o las depresiones tropicales, incluso las ondas, pierden fuerza. ¿Por qué? Porque que una onda salga de África no quiere decir que se va a convertir siempre en un huracán. Esto depende de las condiciones no solo del océano, sino también de la atmósfera, porque hay otros sistemas que algunas veces desfavorecen que estas ondas crezcan y se conviertan en huracán. Y hay otras veces en las que más bien todas las condiciones están dadas para que esas ondas tropicales se desarrollen y logren llegar a categoría de huracán. Entonces, algo importante de esta figurilla también es, ven esta curva amarilla, la flecha. Bueno, eso es algo típico de las ondas tropicales o de los sistemas ciclónicos, porque todos estos son sistemas ciclónicos de diferentes categorías, pero son sistemas ciclónicos. Es el efecto Coriolis, que es dado por la circulación del planeta, por la rotación del planeta. Entonces, vamos a ver más adelante una figura que luego lo hace ver más claro, pero ese patrón es sumamente normal, que hagan esa curva hacia Estados Unidos. Por eso siempre afectan a la región de las islas del Caribe por esa condición que ellos suelen llevar. A veces logran atravesar Centroamérica, incluso las del Pacífico, a veces logran atravesar hacia este lado, ya nos han afectado esas, pero las de la cuenca del Atlántico tropical norte es esta condición justamente la que tienen. Ahora quiero explicarles algunos conceptos de el niño oscilación del sur. ¿Por qué? Porque hablamos mucho del niño o la niña, pero no tenemos a veces tan claro cómo se monitorea, cómo se define, qué tan frecuente ocurre, em, cómo está actualmente. Entonces, pasemos a ver un poco sobre el fenómeno del niño. Ya habíamos hablado de que este fenómeno ENOS, el niño oscilación del sur, tiene tres fases. Lo vimos en otra figura. Una que es el niño, que justo la tuvimos el año pasado, incluso a inicios de este, que lo que hace es o se representa o se genera cuando tenemos condiciones de temperaturas del mar en el Pacífico ecuatorial más cálidas de lo normal. Y eso genera un cambio en la circulación atmosférica, porque esa masa de agua es tan grande la que se calienta que cambia la circulación atmosférica. Ahora, si tenemos una fase neutra, lo que tenemos es la circulación atmosférica normal y las temperaturas normales en el Pacífico ecuatorial. Cuando tenemos una niña, también se da un cambio de la circulación atmosférica asociada a ese enfriamiento del Pacífico ecuatorial. Entonces, tenemos tres fases. Si recordarán, la fase de la niña la tuvimos recientemente también. em, Justamente en el año 2020 y hasta el año 2023 tuvimos esa condición. Fue una niña larga, em, que justamente en parte por eso fue que después nos asustamos tanto cuando venía el niño, porque pues ya sabemos que en algunos sitios del país el niño está asociado a condiciones deficitarias, mientras que la niña está asociada a excedentes de lluvias. Algo importante en cuanto a estas tres fases es que es eso, ¿verdad? No solo necesitamos que se dé el cambio en la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, sino que tenemos que esperar que la atmósfera reaccione a ese cambio en el mar para que se acoplen. Algunas veces nosotros en el meteorológico hablamos de acoples y justamente es eso. Estamos hablando de que hay una condición que cambia en el mar, pero todavía lleva su tiempo que la atmósfera cambie también y vayan juntos de la mano. Ahora, ¿qué pasa con el Pacífico ecuatorial, que está por aquí? Vean que por aquí está Costa Rica, diminuto. Lo que quiero es que ubiquemos espacialmente dónde está el niño y la niña
o bueno, el niño o la niña, porque está uno o está el otro. Eh, la cosa es que tiene 4 regiones de monitoreo. Hay una que se llama el niño 1-2, otra morada que se llama niño 3, hay otra que se llama niño 4 y la principal, porque es la que monitorea el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, es la niña 3.4. Entonces, comparte un pedacito de verde y un pedacito de morado. Ahora, a nivel nacional, a nivel de Costa Rica, la región niño 1-2 y la región niño 3 son las que tienen más efecto sobre nosotros porque son las que están más cerca de nosotros. Aquí vemos un monitoreo de esas 4 regiones. Vean que está el niño 1-2, esta que está más cerca de Costa Rica, está el niño 3, la que sigue aquí en cercanía, está el niño 3-4, esa que es la que pronostican muchísimos centros y a la que se le da más importancia, y también está el niño 4, que es la que está más lejos de nosotros. ¿Qué vemos en estas figurillas? La temperatura superficial del mar, pero no el valor en sí, sino una anomalía de la temperatura superficial del mar en cada una de esas regiones. Agarran los valores de la temperatura superficial del mar en todo este recuadro y generan un solo valor. Y cada uno de esos valores va generando esta figura. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, como solemos asociar la niña a un color celeste o azul, entonces aquí estamos viendo cómo se está enfriando. Vean que las anomalías son negativas. Entonces, aquí esta curva celeste nos está diciendo que todo este periodo de tiempo, vean que desde junio del 2022 hasta casi abril del 2023 tuvimos una condición más fría de lo normal en la región Niño 4 propiamente. ¿Y qué pasó antes de que iniciara abril? Bueno, que esta curva se tornó naranja. ¿Y qué significa el naranja aquí? Bueno, significa condiciones más cálidas de lo normal, es decir, un niño en gestación o un niño ya establecido. Y vean cómo cambia esa condición para cada una de las regiones. Vean cómo para el niño 1-3, perdón, 1+2, esa condición sí venía sosteniéndose de la niña 2022, la niña que venía desde el 2020, y vean cómo en febrero cambia completamente esa condición, en febrero del 2023, y vean cómo empieza a calentarse muy rápidamente. Y justamente ese fue el niño del año 2023. Pero ¿qué requerimos para que la, la NOAA, que es el ente de monitoreo oceanoatmosférico de Estados Unidos, es el ente internacional oficial para monitorear, decretar o declarar si inició o no inició el niño o la niña? Sus siglas NOAA, bueno, requiere varias condiciones. Requiere una anomalía, esto que estamos viendo, que sea inferior o mayor a 0.5. Es decir, ven que el 0.5 está por aquí, el menos 0.5, el más 0.5 está por aquí. Entonces tiene que darse esa condición para que tengamos una niña por debajo de menos 0.5 o un niño por arriba de 0.5. Pero ¿qué pasa? Que además tiene que sostenerse esa condición durante 3 trimestres móviles. ¿Qué es un trimestre móvil? Bueno, pensemos que un trimestre móvil o un trimestre es enero, febrero y marzo. Ahora, si yo quiero generar un trimestre móvil, voy a hacerlo febrero, marzo, abril. Si quiero hacer otro trimestre móvil, entonces marzo, abril y mayo. Es decir, ir haciendo el trimestre moviéndome un mes hacia adelante. Esos son los trimestres móviles. Ahí tendríamos 3 trimestres móviles. Es decir, ¿por qué les explico todo esto? Porque es importante que tengamos claro que muchas veces a nivel nacional nosotros decimos, ya tenemos efectos de niña en el país o efectos de niño en el país, pero la NOAA, el ente oficial internacionalmente, no ha decretado el inicio de ese niño y de esa niña. Y lo menciono porque muchas veces en las charlas la gente consulta, ¿cómo que niños? Y todavía la NOAA no ha dicho que sí. Bueno, es justamente porque nosotros no necesitamos eh, que esta región cumpla las condiciones para ya tener efectos a nivel nacional. Vean cómo incluso estas otras 2 regiones tienen más influencia a nivel nacional que esta región, que es la oficial que monitorea la NOAA. Entonces, con esto quiero llegar a que
hay que prestar atención de lo que está diciendo el meteorológico y no precisamente de lo que está diciendo la NOAA, porque la NOAA habla a nivel mundial, mientras que nosotros estamos viendo los efectos a nivel nacional. Con esta grafiquilla, lo que podemos ver, bueno, esta tabla, lo que podemos ver es justamente los años aquí. Vean, va desde 1981 hasta el 2023. Y aquí tenemos trimestres móviles. ¿Por qué? Porque el monitoreo del niño y la niña se da con trimestres móviles. Entonces ven que hay un trimestre móvil, un trimestre que va de diciembre a febrero. Un trimestre móvil es de enero a marzo, otro de febrero a abril y así sucesivamente todo el año hasta llegar a noviembre, enero. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, aquí vemos los trimestres en los cuales se decretó un niño en rojo y una niña en azul. Cuando tenemos este tono blanco aquí, atravesados entre niños y niñas, ese blanco significa condiciones neutras. Recuerden que cuando no tenemos ni el niño ni la niña, tenemos la fase neutra y eso es lo climatológico, lo normal. Ahora, ¿qué, qué podemos extraer de esta tabla? Bueno, lo que les mencionaba hace un rato, de que muchas veces tenemos niñas muy extensas. Vean esta, la que les mencionaba, que empezó en el año 2022. Aquí quiso interrumpirse la niña, pero nosotros que le damos monitoreo sabemos que esto siguió siendo frío, es decir, no se interrumpió la condición de niña ni el efecto niña a nivel nacional. Y aquí se detiene esa niña, 2023. Si actualizamos esta figurilla, aquí empezó el niño. Pero ¿qué sucede aquí? Bueno, que no todas las niñas son tan extensas. Es cierto, tuvimos una niña extensa aquí, ven que empezó en el 1998 y esa niña terminó hasta el 2001. Es cierto, han habido niñas extensas, pero también han habido niñas que no tardan tanto. Es decir, vean esta que empezó en el 83, en agosto, octubre y finalizó en el 84, en diciembre, febrero. Entonces, si hacemos el análisis con el niño, podemos ver esa condición también. Vean cómo hay niños relativamente cortos con niños más extensos. Vean este del 82, 83. Por aquí está el del 2015, que el del 2015 muchos recordarán que fue un niño bastante particular, porque además de ser extenso, la intensidad de este niño fue fuerte. ¿Por qué? Porque esas temperaturas, si recordarán el niño, es cuando el Pacífico ecuatorial está más cálido de lo normal. Bueno, fueron muy más cálido de lo normal. Justamente por eso tuvo tanto efecto ese niño. Y porque otras oscilaciones oceanoatmosféricas favorecieron el desarrollo de ese niño en el año 2015, que fue una condición que no se dio en el año 2023. El año 2023, ese niño que se formó tuvo que luchar contra esas otras oscilaciones oceanoatmosféricas. Por eso el niño del año 2023 no llegó a ser como el del año 2015. Ahora, algo muy importante para darle monitoreo al niño o la niña es el sistema de alerta temprana que tenemos en el meteorológico. Le llamamos SAT-ENOS, porque es el sistema de alerta temprana del ENOS. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, vemos una agujilla que nos muestra tres escenarios. Vean que aquí dice ENOS, vean que aquí está la fase neutra y vean que esto es vigilancia hacia el niño, advertencia hacia el niño y cuando ya llegamos a niño. Vigilancia hacia la niña, advertencia hacia la niña y cuando ya llegamos a la niña. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, aquí estamos viendo em, justo lo que tenemos actualmente, ya lo vamos a ver más adelante, que estamos en vigilancia de la niña. Cuando estamos en vigilancia de la niña es porque hay cierta certeza de que vamos a tener una niña en los próximos meses, pero todavía hay incertidumbre al respecto. Cuando tenemos la agujilla más bien en advertencia, lo que tenemos es una certeza bastante alta de que vamos a tener una niña afectando el territorio nacional. Y cuando esta agujilla ya está en la niña es porque ya tenemos el efecto de la niña a nivel nacional. ¿Por qué tenemos tres escalas de tiempo para prevenir sobre la niña? Porque es muy importante que los diferentes sistemas productivos del país
se preparen con antelación. Y esto muchas veces es con muchos meses de antelación. Entonces, no podemos esperar para prepararnos cuando ya la agujilla está en la niña. Tenemos que hacerlo cuando está en advertencia de la niña o cuando estamos en advertencia del niño, según sea el caso del año. Tenemos que empezar a ver qué posibilidades hay, qué podemos adaptar, qué podemos modificar. Y cuando ya estamos en advertencia, la certeza es bastante grande. Entonces ya ahí es donde no hay ni que pensarlo, hay que actuar. Ahora, ¿qué pasa con el niño oscilación del sur? Tiene diferentes efectos a nivel de Centroamérica. Vean que aquí vemos Latinoamérica, Centroamérica aquí chiquitillo, pero algo importante es como para Centroamérica, el efecto que tiene a nivel de el Pacífico es muy diferente al que tiene en el Caribe. Vean cómo aquí vemos en azules lo que está asociado a excedentes de lluvia y cómo estos naranjas están asociados a déficit de lluvia. Esta es una figurilla específicamente para el niño. Aquí no estamos contemplando a la niña, solamente el niño. Y aquí no se ve, pero en el Caribe tenemos en algunos meses del año una condición de excedentes de lluvia cuando tenemos un fenómeno del niño. Pero, ¿qué es lo curioso con este fenómeno? Bueno, que si nos vamos para Sudamérica, el escenario es diferente. Vean cómo para la costa pacífica, ellos, a diferencia de nosotros, tienen excedentes de lluvia y en el Caribe más bien tienen condiciones deficitarias. Entonces, muchas veces vemos las noticias de Perú, que está haciendo el monitoreo del niño y la niña y que hablan de que viene un niño y que van a haber excedentes de lluvia y la gente asume que eso va a ocurrir en Costa Rica. Pero en realidad para nosotros el efecto es muy diferente. ¿Por qué? Porque al cambiar las circulaciones atmosféricas, los patrones de viento cambian, los aportes de humedad cambian y por eso las diferentes condiciones. Ahora, a nivel de Costa Rica, también puntualmente para el niño. ¿Por qué puntualmente para el niño se hacen estas dos figuras? Porque el niño es el que tiene mayor afectación por su asocio con condiciones deficitarias y con condiciones de sequía. Bueno, a nivel nacional tenemos muchos más efectos de los que se muestran aquí, pero algunos de esos están aquí. Vamos a ver, cuando tenemos un niño, en varios meses del año, tenemos excedentes de lluvia en el Caribe y eso dificulta la producción de musáceas, es decir, plátanos, bananos. Entonces, por eso hay reducción de la producción muchas veces. Ahora, ¿qué pasa también en el Caribe? Bueno, que se reducen las condiciones de mosquitos o el riesgo de dengue. Y eso también es justamente porque está lloviendo tanto que esos criaderos no tienen la posibilidad o los mosquitos no tienen suficiente tiempo ese criadero disponible para poder em, desarrollarse, sus diferentes etapas de desarrollo, sino que el agua los lava y los bota y entonces va de nuevo. Además de que la lluvia no les permite volar para desplazarse, entonces eso genera cierto control. Ahora, ¿qué pasa en otras regiones? Bueno, hay regiones donde está asociado a condiciones deficitarias, como es todo el Pacífico, incluso el Valle Central, donde las condiciones son muy generalizadas. Tenemos reducción de agua potable porque tenemos condiciones menos lluviosas de lo normal, entonces también hay menos abastecimiento de agua y menos producción hidroeléctrica. También tenemos un aumento de los incendios forestales porque tenemos más condiciones secas, es decir, tenemos menos lluvias, tenemos más material quemable, entonces por eso hay una mayor incidencia em, de incendios forestales. También la producción lechera tiene sus afectaciones y esto justamente es porque hay menos abastecimiento de agua, hay temperaturas más altas justamente porque está menos lluvioso, entonces menos nublado, y eso genera que el animal, el bovino, tenga un estrés térmico
más alto de lo normal y eso hace que se les quiten las ganas de comer, que la producción sea menos productiva, que incluso a nivel reproductivo tengan problemas. Y también hay algunas otras plagas que justamente por ese incremento de las temperaturas em, se disparan. Entonces se descontrolan y empezamos a tener plagas. Y así hay muchos otros efectos que pueden ver con más calma en esta figurilla. Ahora, algo importante es cómo nos afecta al niño y la niña también en cuanto a la temporada de huracanes, porque también tiene un fuerte efecto en la temporada de huracanes. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, aquí estamos viendo una figura de un estudio que se hizo entre 1950 y el 2001. Y en estas curvas rojas lo que estamos viendo son puros sistemas ciclónicos. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, específicamente para años en los que hubo niña, perdón, niño. Entonces vean, en agosto, septiembre, octubre, extrajeron esos 3 meses, agosto, septiembre, octubre, solamente cuando hubo niño y buscaron las trayectorias de los sistemas ciclónicos. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, un montón de líneas rojas. Vean que hay pocas, relativamente pocas, dentro del Mar Caribe, ninguna em, bueno, casi ninguna sobre Centroamérica, y ven cómo tienen esa trayectoria curva que les decía antes. Entonces, las ondas siempre salen de aquí y si logran tener condiciones, van creciendo y va creciendo como lo vimos antes. Ahora, ¿qué pasa cuando analizamos el caso de las niñas? Igual, agosto, septiembre, octubre, extrajeron solo las niñas que se dieron en ese periodo y vean cómo, si la comparamos con la otra, vemos más curvas, es decir, más sistemas, y también vean cómo está lleno el mar Caribe de estos sistemas. Y vean incluso unos aquí entre Nicaragua y Costa Rica. Entonces, si lo vemos comparativamente, para poder ver la diferencia, vean cómo no solo hay menos sistemas durante un niño, sino que también ingresan menos al mar Caribe y aún se acercan menos a nuestras costas. Eso quiere decir que ese cambio atmosférico que hace, o ese cambio de circulación atmosférico que se genera por causa de la niña, favorece que tengamos una mayor incursión de ondas tropicales en la región centroamericana, que eso es justamente, ya vamos a ver lo que nos espera este año. Entonces vean cómo lo que tenemos es, cuando hay niños, tenemos una menor incursión de ondas tropicales o de sistemas ciclónicos y cuando tenemos la niña, más bien tenemos un favorecimiento. Ahora, si hacemos un análisis de cómo estuvo el año 2023, vemos aquí una figurilla similar a la que vimos antes cuando explicaba la anomalía, solo que en este caso estamos viendo enero y diciembre del año 2023. Y aquí lo que estamos viendo es, como vimos antes, un promedio para el Pacífico Norte, un promedio para el Pacífico Central, el Pacífico Sur, el Valle Central, GLU, que es lo que solemos llamar zona norte occidental. También está la zona norte oriental, el Caribe Norte y el Caribe Sur. ¿Y qué particularidad vemos en el año 2023? Bueno, la mayor parte de las barras son naranjas. Y si recordarán, el naranja en esta figura está asociado a condiciones deficitarias. Además, vean que los porcentajes todos son negativos. Es decir, tuvimos déficit de entre el -10 y el -43% en el año 2023 a nivel nacional. Vean cómo este gris está asociado a una condición normal, porque a nivel del meteorológico solemos hablar de normal entre -10 y +10% de déficit. Ahora, ¿qué es importante de ver estas dos figuras juntas? Aquí a la izquierda estamos viendo el mapa. El mapa que se usa para generar esta figura. Entonces, ¿qué es importante, por ejemplo, aquí? Si nos enfocamos en el Pacífico Norte, vean que hubo en promedio para toda la región Pacífico Norte un déficit del -10%. Pero ¿qué pasa si vamos a ver el mapa?
Vean que aquí está el contorno de las regiones climáticas. Entonces aquí vemos el Pacífico Norte, todo esto. ¿Qué vemos aquí? Vemos que sí, hubo déficit de hasta el menos 30% en el norte del Pacífico Norte. Y en el norte también tuvimos condiciones de menos 10 a menos 30. Pero vean cómo la mitad de esa región casi tuvo condiciones normales. Ese color blanco está asociado a condiciones normales. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que a pesar de que en promedio toda la región tuvo condiciones deficitarias, espacialmente podemos ver aquí que se dieron dos escenarios, deficitario y normal. Y lo mismo podemos ir viendo en otras regiones donde se dieron condiciones similares. Vean cómo en el Valle Central en promedio termina siendo normal, un cero, pero vean que si lo vemos espacialmente, algunas regiones de Cartago y de Alajuela fueron deficitarias mientras que el resto fue normal. Y muy importante, esa condición deficitaria muy marcada en el año 2023 en la vertiente del Caribe, incluso la zona norte oriental. Ahora, algo que es muy bonito del monitoreo de la temperatura son estas figurillas, solo que hay que entenderlas. Ya una vez que uno las entiende, son muy claras y uno con solo verlas ya las entiende. Entonces, les voy a explicar por qué hay dos versiones. Está la versión mensual y está la versión anual. Entonces, vean que se genera una figurilla para cada una de las regiones climáticas. Vean que estas es la mensual del Pacífico Norte y la anual del Pacífico Norte. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vean que aquí está enero, febrero, marzo, abril, bla, 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 los 12 meses del año hasta diciembre. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos en la curva azul, todas las curvas azules representan la temperatura mínima. Las curvas o las barritas grises representan la temperatura media y la curva roja, perdón, la barra roja representa la temperatura máxima. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, les voy a soplar que este es el año 2023. Y aquí lo que estamos viendo es cómo a partir de mayo en el Pacífico Norte, las tres temperaturas, la mínima, la media y la máxima, mostraron anomalías positivas. ¿Qué nos decían las anomalías positivas? Que está por encima de lo normal, ¿verdad? Es decir, más caliente de lo normal. Entonces, vean cómo incluso para ese mayo, em, esa temperatura máxima en promedio en el Pacífico Norte estuvo por encima de 2 grados, que eso ya es bastante. Ahora, la misma figura, pero para el caso mensual, em, no, perdón, este es el caso anual también. Pero aquí lo que podemos ver en el caso mensual, y ya lo vamos a ver más adelante, es que en vez de enero nos va a aparecer una estación meteorológica, otra estación meteorológica, otra estación meteorológica. Entonces vamos a tener los mismos tres datos de temperatura, pero para diferentes estaciones meteorológicas de la misma región. Entonces, aquí estamos viendo justamente el año 2023 y esa condición que les mencionaba a partir de mayo de las tres temperaturas más cálidas de la normal, vean cómo se ve muy claramente a nivel nacional que se comporta así en el resto del país. Pues no en todos a partir de mayo, pero de forma generalizada a nivel país podemos decir que a partir de junio y sostenidamente hasta diciembre se dieron madrugadas más cálidas, días más cálidos en todo el país, que eso es algo que no es común. ¿Qué pasó en el año 2023 en términos de temperatura? Bueno, hubieron muchos récords de temperatura justamente por esa condición em, que veíamos, ¿verdad? Que a partir de junio se dieron temperaturas máximas, mínimas y medias más cálidas, pero si nos enfocamos en las máximas, que son esas que percibimos más porque son los días más calientes, esos medios días más calientes, pues entonces vemos que tuvimos 35 nuevos récords en todo el 2023 que se registran en estos meses. Vean que en enero, eh, luego aquí 3 meses sin nada de récords y luego otra vez de mayo a diciembre. Es decir, en la época lluviosa tuvimos la mayor cantidad de récords. ¿Quiénes son los que lideran aquí?
Bueno, Guanacaste es el que presentó más, 11 récords. Vean que aquí pueden ver en base al color en cada mes cuántos récords presentó. Vean que, por ejemplo, aquí está Guanacaste en gris, 3 récords en mayo, 1 en junio, 2 en julio y así va. Y los principales se presentaron em, en Santa Cruz de Guanacaste. Ahora, vean cómo noviembre presentó muchísimos récords y esto es algo que tiene dos particularidades. Es decir, aquí estamos viendo en el 2023 una condición de temperaturas muy cálidas en todo el país y también récords en todo el país. Que eso, ya vamos a ver más adelante, no lo logró ni siquiera el niño del año 2015, que fue un niño de libro, diría yo. Y aquí lo vemos claramente. Nosotros generamos a inicios del 2024 este infográfico comparativo del año 2015 contra el año 2023. ¿Por qué el 2015? Porque el niño tiene una gran asociación con condiciones de sequía, con condiciones de aumento de temperatura. Entonces quisimos comparar qué tan malo fue el año 2023 con respecto a un año que ya sabemos que a nivel nacional fue malísimo y que tuvo un montón de repercusiones en diferentes sistemas productivos del país. Bueno, es cierto que en el 2023 tuvimos muchos récords, tuvimos 35 récords. Esto es específico para temperatura máxima, pero en el 2015 hubieron 63 récords, es decir, casi el doble. Ahora, ¿qué pasó en el año 2023? De todas esas anomalías que monitoreamos, por encima de 2 grados, es decir, sitios que tuvieron más de 2 grados por encima de lo normal o 2 grados más calientes de lo normal, hubieron 22, pero en el 2015 hubieron 36. Es decir, las estadísticas las sigue ganando el año 2015, pero ¿qué es algo muy importante y por eso están estos mapillas aquí? Bueno, que en el año 2015 tuvimos condiciones muy cálidas, condiciones muy marcadas, más récords, más anomalías por encima de 2 grados, pero vean cómo fue muy localizado en toda la vertiente del Pacífico y el Valle Central, mientras que en el año 2023 fue a nivel nacional. Entonces, los dos tienen cosas malas, solo que uno fue más espacial, ¿verdad? O tomó más espacialidad el año 2023. Ahora, en cuanto a lo que va del año 2024, podemos ver eh, justo la misma figurilla que vimos antes de las anomalías espacialmente y también el promedio por región climática. Aquí lo que estamos viendo es desde enero hasta julio y justamente nos está mostrando cómo a nivel promedio se ven condiciones de excedentes de lluvia en varias regiones. Recuerden que estas barras azules o las anomalías positivas están asociadas a excedentes de lluvia, mientras que seguimos arrastrando esa condición del Caribe Norte y Caribe Sur deficitario de entre menos 26 y 34% en lo que va del año, en los primeros 7 meses del año. Y si vemos esto espacialmente, lo que vemos es justamente esa condición naranja-amarilla deficitaria en el Caribe que se enfoca principalmente en sectores costeros y elevación media, mientras que los sectores más altos sí han venido mostrando una condición más fresca. Pero en el resto del país vemos esa condición mixta de escenario normal con escenario eh, excedente de lluvia y algunas otras regiones como el Pacífico Norte que tienen claramente excedentes de lluvia en toda la región. Aquí les dejo la tablita de climatológicamente cuánto llueve en cada región climática en este periodo para que puedan hacer un comparativo. Si vamos a ver particularmente el mes de julio, que esto está salidito del horno porque lo acabamos de generar en la unidad de climatología, conforme cierra el mes, entonces empezamos a generar productos. También les dejo la tablilla de cuánto climatológicamente llueve en cada región climática en el mes de julio y también vemos el análisis, igual espacial y el promedio por región. Vean cómo tenemos un 100% más de lluvias en el Pacífico Norte en el mes de julio.
Y eso lo vemos claramente aquí a nivel espacial, que estos verdes y morados están asociados a excedentes de lluvia. Y vean cómo en otras regiones donde veníamos arrastrando esa condición deficitaria tan marcada, ya se va viendo menos marcada de lo normal. Pero vean cómo otras regiones que estuvieron con excedentes y luego estuvieron con condiciones normales, ahora tienen condiciones deficitarias. Pero si lo vemos a nivel promedio, vean cómo solo el Caribe Sur y GLU son los que muestran condiciones deficitarias. Pero el resto tienen condiciones de entre normales, como el Pacífico Central y el Caribe Norte, y el resto excedentes de lluvias. Y si vamos a analizar las temperaturas para lo que va del año, es decir, desde enero hasta julio del año 2024, vean cómo una vez más vemos esa condición de las barritas todas a la derecha. Esta línea negra sirve de guía para ubicar el cero y así podemos ver las temperaturas que estuvieron más frías de lo normal y las temperaturas que estuvieron más cálidas de lo normal. Entonces, ¿qué particularidad vemos aquí? Vemos cómo en los últimos meses algunas regiones están lanzando sus temperaturas máximas más frías de lo normal, pero seguimos sosteniendo a nivel país esa condición de tener mañanas, madrugadas más cálidas y días más cálidos. Ahora, si vemos particularmente el mes de julio para las tres temperaturas, les recuerdo que la barra azul es la temperatura mínima, la barra gris es la media y la roja es la máxima. Vean cómo tenemos el montón de estaciones de monitoreo en el Valle Central. Y vean cómo en otras regiones, lastimosamente, las estaciones de monitoreo no son tantas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque estas estaciones que utilizamos no son todas las que tiene el meteorológico. No, son estaciones que tienen entre 10 y 30 años de estar instaladas porque eso nos permite ver más o menos cómo va. Si usamos menos de 10 años, podríamos incurrir en el error de promediar solamente niños o solamente niñas y eso generaría condiciones muy diferentes. Entonces, por eso utilizamos solo estaciones que tienen más de 10 años. Pero, ¿qué vemos a nivel país? Vemos cómo esa condición se sostiene de las tres barritas a la derecha del cero, es decir, las tres temperaturas más calientes de lo normal, pero como algunas estaciones, perdón, sí, algunas estaciones en algunas regiones, principalmente el Pacífico Sur y el Pacífico Norte, empiezan a mostrar algunas de sus temperaturas más frías de lo normal, que esto no lo veíamos en los meses previos. Es decir, esa condición de temperaturas sostenidas a nivel nacional más cálidas de lo normal ya se está empezando a romper. Otro producto que generamos en la UCLIM, la unidad de climatología, es el monitoreo de los récords de temperatura máxima. Es decir, estas estaciones en julio, en este julio 2024, mostraron la temperatura más alta que habían mostrado nunca en su historia. Y las temperaturas mínimas son estas tres estaciones de monitoreo, presentaron las temperaturas más frescas de su historia, es decir, desde que están instaladas. Y también tenemos récords húmedos, es decir, que por ejemplo, en León Cortés de San José, en el mes de julio del 2024, es el julio que ha llovido más en la historia de esa estación. ¿Y cuánto acumuló? 300 milímetros y así sucesivamente. Y no se dieron récords secos. ¿Qué son récords secos? Cuando tenemos temperaturas más, perdón, cuando tenemos un mes en el que ha llovido lo menos en la historia de una estación. En cuanto al monitoreo de la sequía, pues aquí podemos ver estaciones, diferentes estaciones a nivel nacional. Estas estaciones tienen que tener mínimo 30 años, por eso no tenemos más cobertura espacial. Pero aquí lo importante es que esto es algo similar a una anomalía perfeccionada, pero estos colores azules, morados, fucsia, están asociados a condiciones de excedentes de lluvia, mientras que estos colores, naranjas, rojos, están asociados a condiciones deficitarias. Entonces vean cómo particularmente para el mes de julio del año 2024 se empiezan a ver valores normales aquí, donde veníamos presentando valores muy secos. Estos siempre son valores negativos, pero
dentro del -10 y el +10, es decir, normales. Y vean cómo vemos excedentes de lluvia o colorcillos asociados a excedentes de lluvia, que eso ya lo veíamos en el mapa de anomalías mensuales. ¿Cómo se monitorea la sequía? Bueno, vemos los últimos 3 trimestres móviles de este índice que les estaba mostrando anteriormente. Y tiene que darse esa condición sostenida de 3 trimestres móviles con la condición deficitaria para que se declare una sequía meteorológica. Entonces, actualmente, ¿dónde tenemos sequía meteorológica? Bueno, esta información se va a actualizar el próximo martes, que se reúne la CTP, el Comité Técnico del Pronóstico Estacional del IMN. Pero de momento está decretada en toda la vertiente del Caribe, en la zona norte oriental y la occidental, en el oeste del Valle Central y en la parte sur continental del Pacífico Sur. Aquí están a más detalle los sitios. Ahora, ¿qué pasa con el ENOS en el 2024? Que es algo que nos importa mucho. Bueno, ya vimos las 3 regiones de monitoreo del ENOS, ya vimos la tendencia que tuvieron el año pasado, pero ahorita estamos viendo la información más actualizada a la última semana. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Si recordarán, los naranjas son niños y estos colores fríos son o niñas o condiciones frías que podrían llegar a ser niñas, que es lo que está ocurriendo ahorita. Entonces vean cómo se empezó a enfriar la región 4, la región 3-4 y vean cómo ya tiene tonos azules la región 3 y la región 1-2. Es decir, las que están más cerca de nosotros ya tienen tonos azules, es decir, ya tienen condiciones más frescas de lo normal. ¿Y qué quiero mostrarles aquí? Bueno, esta es una imagen de cómo falta, perdón, una imagen de cómo podemos ir monitoreando la profundidad del océano en el Pacífico ecuatorial. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues justamente vemos, déjenme que ya no quiere caminar esto. Ajá, vemos cómo el 2 de julio se tenían 2 manchas cálidas, porque aquí el anaranjado y el rojo están asociados a condiciones cálidas, mientras que esta es la niña que se está gestando, y como ya si avanzamos al 1 de julio, perdón, el 1 de agosto, es decir, prácticamente un mes después, vemos cómo se está consolidando esta masa fría, que es esa niña que se está gestando, y cómo todavía siguen habiendo condiciones cálidas. Esto lo que nos da es esa incertidumbre de si vamos si realmente se va a dar esa niña. Ahora, ¿por qué, por qué todavía no decimos ya viene la niña, como han dicho algunos? Bueno, justamente porque aquí vemos 3 fuentes de pronóstico. ¿Y qué es lo que vemos claramente? Bueno, aquí vemos las barras azules son niñas, las grises son niños y estas barras rojas son el niño. Entonces, azul niña, gris neutral y rojo niño. Vean cómo esta fuente de pronóstica nos dice que en octubre, noviembre, diciembre hay más posibilidades de niña que de las otras. Pero como esta otra fuente nos dice que más bien es desde agosto, septiembre, octubre, que es más alta la probabilidad de tener una niña. Y como una tercera fuente nos dice que es más bien en agosto, septiembre, octubre también, que hay más posibilidades de niña. Pero si vemos todos los monitoreos, vemos que este agosto, septiembre, octubre está muy aventurado. Entonces, no hay tanta certeza. Y por eso es que este comité que les mencionaba tiene esa agujilla o tenemos esa agujilla en vigilancia, que es justamente donde tenemos esa condición de que tenemos cierta seguridad o cierta certeza de que podría ocurrir una niña, pero no es tan certero todavía. Entonces, bueno, ese niño finalizó en abril del año 2024, inició la fase neutra en mayo y esa potencial niña todavía no tenemos certeza de si vaya a ocurrir, pero de desarrollarse sería hasta el último trimestre del año los efectos a nivel nacional.
Ahora esta figurilla que tiene importante, bueno, esta nos muestra la temperatura superficial del mar en todo el planeta. Y que es importante que aquí estamos viendo esos valores fríos, vean el menos 0.5, esos tonos azules, asociados a condiciones más frías en el Pacífico ecuatorial. Si recuerdan la figurilla del monitoreo de la niña o el niño, es por aquí. Se está enfriando, es cierto. Pero el Mar Caribe y el Atlántico están bastante calientes. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque en el año 2023, que es este que vemos aquí en esta curva más oscurita, mientras que vemos en este rojo encendido el 2024, vemos cómo fue a partir de mayo-junio que empezó el Mar Caribe a calentarse, ¿cuánto? Más que nunca en la historia. Y si recordarán, eso coincide con que nuestras temperaturas a nivel nacional fueron más altas de lo normal. Entonces, esa es una condición que se dio todo el año 2023 y vean cómo aquí en el año 2024 sigue muy alta, sigue tan alta que apenas en agosto están medio empatándose. Esta otra región es una región que está en el Atlántico, se llama MDR y es una región que se monitorea mucho justo para las ondas tropicales. ¿Por qué? Porque la temperatura del mar influye mucho en esta región para el favorecimiento de desarrollo de ondas tropicales. Y vean cómo también estuvo muy alto, por eso el año 2023 tuvo muchas ondas tropicales y muchos sistemas ciclónicos, y cómo en el 2024 también va alto. Ahora, a modo de resumen, entonces, ¿qué llevamos en este año 2024? Bueno, iniciamos con un niño que terminó en abril, después seguimos en una fase neutra que esperamos que se mantenga hasta septiembre y que en el último trimestre del año se dé ese inicio de la niña. Mientras que en el Mar Caribe hemos tenido temperaturas más cálidas de lo normal desde el año pasado y las seguimos teniendo este año y esperamos que sigan así de cálidas. En cuanto a la temporada de ciclones tropicales, si analizamos lo que fue el año 2023, pues tuvimos todos estos ondas tropicales afectando el territorio nacional. Vean, aquí está la segregación por cada uno de los meses del año 2023. Vean cómo julio fue el que presentó más, junto con junio, afectación a nivel nacional. Pero ¿qué es importante también? Bueno, aquí es importante que a nivel nacional fuimos afectados por dos sistemas ciclónicos. ¿Cuáles? La depresión tropical 21, que era de la cuenca del Atlántico, por aquí se las marqué porque es diminuta, y también el ciclón tropical Pilar, que más bien era de la cuenca del Pacífico, es esta curva aquí, y justo por eso nos afectó, porque se curvió. Ven que aquí está Costa Rica, no estuvo tan cerca de nosotros, pero aún así nos afectó. Ahora, como les decía, no es tan normal que nos afecten sistemas ciclónicos de la cuenca del Pacífico, que son todos estos del 2023. Es más frecuente que nos afecten las del Atlántico, que son estos del 2023. Ahora, ¿cómo va el 2024? Bueno, tenemos 2 en mayo, 9 en junio, en julio 6 y en agosto. Y si analizamos las anomalías de lluvia, esto está muy asociado a condiciones excedentes a nivel nacional. Y bueno, todavía nos quedan varios meses y todo lo que resta de agosto para seguir acumulando afectaciones. Ahora, ¿qué esperamos para este año 2024 en la temporada de huracanes? Bueno, lo normal en una temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico, ¿verdad? Son 14. De esos 14, 7 suelen ser tormentas tropicales, 4 huracanes menores y 3 huracanes mayores. Ahora, ¿cuál fue nuestra temporada récord? Es decir, el año en el que más sistemas ciclónicos hemos tenido, el año 2020, que tal vez lo recordarán. Eta y Ota, fijo lo deben recordar. Y en ese momento se dieron 30 sistemas ciclónicos, de los cuales 16 fueron tormentas tropicales, 8 huracanes menores y 6 huracanes mayores. ¿Qué se espera para el año 2024? Se espera que sea más activa de lo normal, es decir, que sean más de 14, pero jamás tantos como el año 2020. Es decir, que sean entre 18 y 21. De esos 18 y 21, entre 10 y 11 podrían llegar a categoría de tormenta tropical. 4 o 5 podrían desarrollarse aún más y llegar a ser huracanes menores, y otros entre 4 y 5 podrían desarrollarse y alcanzar categoría de huracanes mayores.
Ahora, nosotros hemos hablado mucho del año análogo 2010. ¿Por qué el 2010? Porque el 2010 tenía la particularidad de tener una niña y tener la temperatura del Mar Caribe no tan fría. ¿Qué pasa con los análogos? Bueno, cuando hablamos de análogos, decimos, ok, este año es análogo, este año podría darnos una idea de cómo podría ser esta temporada, pero no quiere decir que vaya a ser exactamente la misma. Entonces, en el año 2010 tuvimos afectación a nivel nacional del huracán Richard, que presentó aguaceros fuertes e inundaciones en el Pacífico Central, y el ciclón tropical Thomas, que tuvo también fuertes afectaciones de aguaceros en el Pacífico Central, Pacífico Sur y Valle Central. Aquí ven a Richard y aquí ven a Thomas, para que vean por dónde pasó para afectarnos. Entonces, ¿por qué estos sistemas que dan vuelta nos afectan tanto? Bueno, porque nos afectan cuando pasan por aquí y nos afectan cuando van de regreso también. Entonces, esto fue la temporada del 2010. Con esto lo que queremos evidenciar es que aunque no llegue a decretarse esa niña, aunque no llegue a consolidarse, em, siempre vamos a tener un Pacífico ecuatorial frío y un mar Caribe caliente. Y eso favorece la incursión de los sistemas ciclónicos en el mar Caribe y por consiguiente podríamos tener mayor posibilidad de cercanía en el país. Esta es la lista de nombres que se suele dar para el 2024. A la gente le gusta ver si está su nombre. En cuanto al Pacífico Norte Oriental, pues tenemos lo normal 15 y se esperan entre 11 y 17. 3 de esos 15 pueden ser tormentas tropicales, entre 4 y 6 para este año. Lo normal es que se hayan 8 huracanes categoría menor y esperamos entre 4 y 9, y 4 huracanes mayores es lo normal, pero se esperan entre 1 y 4. Y esta es la lista de nombres, pero para la cuenca del Pacífico. En cuanto ya a pronóstico, aquí podemos ver una figurilla que generamos frecuentemente mes a mes y nos dice cómo van a estar las anomalías de la lluvia. En tonos azules vemos los excedentes de lluvia y en tonos amarillos y rojos los déficits de lluvia. Entonces, ¿qué se espera para este trimestre de agosto, septiembre, octubre? Bueno, se esperan condiciones de excedentes de lluvia en el Pacífico Norte, Pacífico Central y Valle Central, y condiciones deficitarias en casi todo el resto del país. Las más importantes en el Pacífico, en la vertiente del Caribe, pero vean cómo incluso menos 20% para todo lo que es la zona norte, oriental y occidental, y condiciones normales en el Pacífico Norte. Ahora, si pensamos en términos de temperatura para ese mismo trimestre, lo que se espera son temperaturas normales en toda la costa pacífica y Valle Central, pero temperaturas más cálidas de lo normal en, em, en el resto del país. ¿Cuánto más? Bueno, entre medio grado y 1 grado. Ahora, eso es exactamente, estos dos mapas es exactamente lo que vimos. Ahora, si nos vamos a nivel mensual, aquí podemos ver la segregación de más o menos cómo va a estar el resto o cómo va a estar cada uno de esos meses. Este es un resumen de lo que vimos más o menos de pronóstico, no lo voy a repetir, es simplemente por si quieren leerlo con calma. Quería decirles que este pronóstico que se genera no solo se queda en Costa Rica, sino que por medio de la COENOS, o no solo se queda en el meteorológico, sino que por medio de la COENOS, la Comisión Interinstitucional del Fenómeno DENOS, que fue creado por decreto, es una comisión que está conformada por muchas instituciones de sector público y privado a nivel nacional. Nos reunimos mes a mes para que ellos tengan toda esta información actualizada y puedan tomar decisiones a nivel país, pero todos estos insumos también terminan en el Foro del Clima Centroamericano, que es un foro donde nos reunimos los climatólogos de todo Centroamérica y definimos un mapa eh, de escenarios de lluvia, de si van a ser excedentes en verde, normales en amarillo y deficitarios en café.
Esto implica que nos pongamos de acuerdo en términos de fronteras, implica diferentes análisis por país, implica la nueva incorporación de República Dominicana en el último foro. En cuanto a algunos productos del IMN que quería mostrarles, aprovechar para mostrar rápidamente, a nivel mensual tenemos varios productos. Tenemos el pronóstico climático estacional, que es este que les mencionaba, que se genera mes a mes para el trimestre. Tenemos el boletín ENUS, que más bien monitorea cómo va el ENUS, cómo va su desarrollo, incluso otras oscilaciones de importancia. Está el boletín meteorológico, que es justamente este que les estoy mostrando aquí, que hace un análisis de cómo fue meteorológicamente el mes anterior y los dos boletines que tenemos. Entonces quería mostrarles unos pantallazos aquí. Este es el pronóstico estacional, este que les digo trimestral, este tiene la información que les mostré aquí en la presentación, pero en un documento y se cuelga en la web. Por eso aquí les dejo los enlaces. Y también tenemos ese boletín ENOS que está aquí. Este es un pantallazo del boletín y muestra algunas figuras, muestra algunos datos para ir monitoreando cómo va ese fenómeno particularmente. Y aquí está el boletín de arroz y aquí está el boletín de caña, donde se pronostica semana a semana para cada una de las regiones productivas de arroz por un lado y por otro lado de caña de azúcar. Em, y también tenemos otros productos. Permítanme para avanzar. em, que son a nivel semanal, por ejemplo. Tenemos es el pronóstico basado en impactos, que es justamente este que está aquí. Este nos muestra a nivel nacional em, cuál es el riesgo de impacto mínimo, ya sean carreteras mojadas, mínimo embotellamiento vehicular, otros. Menor, inundaciones por alcantarillado, congestionamiento vehicular, cierre de carreteras, un impacto significativo, inundaciones localizadas en lugares susceptibles, así como caída de árboles, el impacto severo, deslizamientos en montañas, orillas de carreteras. Es decir, vean que el mapa se pinta de estos colores para ir visualizando a nivel nacional cómo van a ser las afectaciones. Esto es parte del trabajo que desarrolla el meteorológico con la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces se aterriza a nivel nacional cómo podría irse viendo esa afectación. También está la tendencia semanal, que si verán, incluye una semana. Esta se genera todos los lunes y tiene una actualización los días jueves. Entonces, ¿qué nos muestra la tendencia semanal? Bueno, nos habla de cuántas ondas se esperan que afecten el territorio nacional, si hay alguna ciclón tropical o algún huracán. Vean por aquí, por ejemplo, aquí está la número 23, que se espera que transite el país por ahí del día jueves. Entonces, también prontamente pondrán la número 24, que está para mediados de semana, de la próxima semana. Entonces, vean cómo esto tiene información de más o menos cómo se esperan las temperaturas, más o menos cómo van a estar las lluvias a nivel nacional en esa semana. Y también tenemos la tendencia, perdón, el pronóstico subestacional, que es este de aquí. Este nos muestra 4 semanas. Aquí vemos un pantallazo donde aparecen el pronóstico de 2 semanas, pero abajo aparecen las otras 2 semanas. Y lo que nos muestra es una vez más escenarios de lluvia. Es decir, si va a estar muy seco, seco, normal, lluvioso o muy lluvioso. Y vean que es por región climática. Y esto se actualiza cada lunes. También tenemos ya a una escala más pequeña, em, que serían el pronóstico de carreteras. Disculpen que avance. Ajá. El pronóstico de carreteras, que muestra cómo están los niveles de saturación en las carreteras en diferentes colores. Por eso están aquí pintadas, son las carreteras principales, eso sí. Y también tenemos el pronóstico diario,
que es justamente, asumo que lo han visto, y si no es justamente de lo que hablan mis compañeros cuando salen en televisión o en las noticias explicando si va a llover en la noche, si va a llover al día siguiente en la mañana. Entonces vean cómo tiene información de las temperaturas por ciudad y qué se espera para la tarde, para la noche, y depende de la hora en la que ustedes la consulten, para la mañana. Y también está el aviso meteorológico, que el aviso meteorológico es bien importante porque el aviso meteorológico es el más preciso, el más pronto, digamos, a ser afectados por una onda tropical, a finales de año por una frente frío. Entonces, es importante que le den monitoreo porque podemos decir en la tendencia semanal o en el pronóstico trimestral este que les estoy mostrando, que se prevé que hayan más ondas, pero al final este es el que nos dice va a afectarnos tal día puntualmente. Vean que aquí está avisando de la onda tropical que nos está afectando desde el jueves. Y esa es la número 23 y ya les avisé que la número 24 viene para el miércoles de la próxima semana. También quería mencionarles sobre este nuevo producto de el Atlas climatológico. Este Atlas es nuevo, va del periodo 1991 al 2020 y nos muestra varias eh, variables climáticas. Tenemos lluvia, tenemos temperatura máxima, temperatura media, temperatura mínima, tenemos humedad, tenemos radiación solar, tenemos evapotranspiración, y de cada una de esas variables tenemos un mapa para cada mes y el mapa anual. Este es un producto que no se ha lanzado, pero bueno, sepan que prontamente está a lanzarse. Y creo que eso sería de mi parte. Por aquí les dejo la lista de compañeros que forman el CTP, el Comité Técnico del Pronóstico Estacional. Karina, muchísimas gracias. Yo creo que estaremos de acuerdo las personas que nos han acompañado en vivo y quienes nos acompañarán posteriormente que la información científica puesta al alcance de las comunidades es vital, ¿verdad? Porque a veces no tenemos cómo poder apropiarnos de estas herramientas tan valiosas que ustedes constantemente ponen al servicio del público. De las preguntas que nos han dejado, hay dos que te planteo primero, que creo que es en esta búsqueda, ¿verdad?, de las comunidades de esclarecernos. Entonces, antes de pasar al agradecimiento rotundo que te vamos a hacer nuevamente, te dejo estas dos preguntas. Nos dicen, si el calentamiento global es real, ajá, y si es real también el deshielo y las amenazas que esto implica en los ecosistemas. Te dejo estas dos primero y posteriormente te planteo otras dos. Ok, bueno, sí, justamente este aumento de las temperaturas a nivel mundial es cierto, está comprobado. Se han hecho muchos estudios a nivel mundial. También es cierto que tenemos deshielo de casquetes polares en ciertos sectores del planeta, en algunos más que otros. Pero sí es importante que tengamos presente que a pesar de que se derritan esos casquetes polares, eso no quiere decir que automáticamente va a subir el nivel del mar en todas las costas del mundo, porque justamente hay otro montón de factores que influyen. Y cuando se derriten los casquetes polares, no porque se derritan, sino por otros efectos secundarios, es que aumenta el nivel del mar en algunas costas, pero incluso podemos ver cómo disminuye en otras costas. Entonces, no podemos hablar de una condición generalizada a nivel mundial. Muchísimas gracias por estos puntos tan claros. Las siguientes preguntas son estas. ¿Son estos fenómenos cíclicos, verdad? O más bien, lo que vos conversabas, es normal que con los años se den estos cambios. ¿Y qué rol cumple la humanidad en cuanto a responsabilidad de estos cambios? Bueno, vamos a ver. Podemos hablar de cambios de variabilidad climática y cambios de cambio climático.
En cuanto a variabilidad climática, pues es normal que hayan cambios. Ya les mencionaba el niño y la niña, que son el clásico, porque incluso escuché muchas veces comentarios de gente afirmar que el niño y la niña eran culpa del cambio climático. Por eso me gusta tocar ese tema, porque en realidad, haya o no haya cambio climático, siempre van a haber niños y niñas. Incluso estemos o no los humanos en el planeta, van a seguir habiendo niños y niñas. Estuvieron antes de que o sea, hubieron niños y niñas antes de que existiéramos y aquí seguirán cuando ya no estemos. Entonces, eso es algo que hay que tener claro. Pero también a nivel de cambio climático, em, como humanidad tenemos un componente claro en aumentar la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que esto genera un mayor efecto invernadero, pero también genera otros efectos. Entonces, al final sí estamos aportando, pero también tenemos que recordar que erupciones volcánicas tienen un aporte de contaminantes atmosféricos tan grande en tan poco tiempo que el mismo planeta también está aportando a esa condición, no solo la humanidad. Muy linda esta información y para mí al menos muy novedosa, ¿verdad? Como que creemos, además muchas personas ecologistas, que hay que poner pues en la palestra el tema de una como individua y frente a grandes transnacionales, ¿verdad? Con un impacto muchísimo mayor. Y en este sentido, la pregunta final que te plantean es qué podemos hacer eh, de forma responsable como humanidad para detener estos cambios. O, diría yo, si son todos los que has planteado, de alguna manera se pueden detener o, ¿verdad? O no. Sí, sí, hasta cierto punto podemos detener los nuestros, es decir, los antropogénicos o los que genera la humanidad, pero es complicado porque como humanidad vamos creciendo y como humanidad ocupamos más recursos, debemos explotar más, es decir, es complicado. Entonces, yo creo que responsablemente lo que podemos hacer es un uso responsable de los recursos. Eso es muy importante porque muchas veces desperdiciamos recursos que después no vamos a tener y no necesitamos cambio climático para eso. Con solo el niño y la niña, vean el año pasado las reducciones de abastecimiento de aguas este año porque no solo estaba seco el Pacífico, sino también el Caribe. Entonces, quien nos salva en época seca estaba seco también y no pudo salvarnos. Entonces, tuvimos desabastecimiento de agua potable, también no hubo suficiente agua para la producción eléctrica, hidroeléctrica a la que estamos acostumbrados. Entonces, un buen uso eficiente de los recursos es lo mejor que podemos hacer. Muchísimas gracias, Karina. Yo cierro mi participación recordando la sabiduría popular, ¿verdad? Y a mí me encantó que cuando tuvimos esta época realmente crítica de sequía, que nunca habíamos sentido comprometido incluso el servicio eléctrico en el país, las personas decían la Virgen de la Cueva y San Isidro Labrador. Fue realmente muy bonito eh, resignificar, ¿verdad? Este vínculo que tienen nuestras comunidades con sus territorios y con sus bienes naturales. Entonces, de acuerdo con esto, agradecerte en lo personal muchísimo, Karina, y le paso la palabra a nuestro compañero Luis Ángel. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, lo que debo empezar diciendo es felicitaciones, Karina, porque eres tremendamente didáctica. Yo espero que, yo espero que estés dando clases en algún lugar sobre esto, o por lo menos por todo Costa Rica dando esas clases, porque es una maravilla escucharte. Además, y esto lo digo con profundo respeto, el tono de voz que tienes es excelente para las clases. Es decir, para enseñar, No para los mostrar duermo. y todo lo contrario, se mantiene uno totalmente despierto y cada vez más y más y más y se va emocionando uno escuchándote. Y esa preparación que tenés, esa exposición que hiciste, es excelente. Es decir, has tenido una paciencia a la hora de montar todos estos elementos, ¿verdad? En este trabajo audiovisual, pero excelente. Y vas entonces como vas de lo generalísimo a lo particular, ¿verdad?
de una manera, pero mira, bueno, yo he trabajado, Irene sabe, un montón de años en docencia, ¿verdad? Y cuesta muchísimo encontrar esta calidad. Incluso si algo tiene el personal docente de algunas universidades, es que saben mucho, pero no saben explicar, ¿verdad? Le faltó pasar por la Facultad de Educación, pero así montones y montones. Y no es exactamente el que más sabe el que mejor explica, ¿verdad? Así es. Y tú tienes las dos cosas, uniste los dos elementos, sabiduría, ¿verdad? Y no sabiduría bateada, sino que es una sabiduría que obtienes día a día, porque qué montón de trabajo tienen ustedes. Sí, sí, sí. Y esto lo digo en el mejor de los sentidos, qué manera más superficial, ¿verdad? De exponer cotidianamente en los boletines estos de televisión el trabajo que ustedes hacen, ¿verdad? Uno dice, bueno, sencillamente esa gente se asomó, ¿verdad? Como decía alguien por ahí en broma, se asomó a la ventana y dijo, ah, más tarde llueve. Entonces, vamos a poner eso en el boletín, ¿verdad? No, eso es una ofensa, todo el trabajo que hacen cotidianísimo y esos estudios, obviamente a nivel internacional conectados con todas las estaciones, ¿verdad? Meteorológicas a nivel del norte, del sur, del este, del oeste, ¿verdad? Y estar analizando meticulosamente cómo se va a comportar ese fenómeno. Yo recuerdo, soy tremendamente viejo, cuando pasó el huracán Joan, fue en 1988, Joana o esa cosa, ¿verdad? Que efectivamente empezó por una onda tropical allá en África, ¿verdad? Por cierto, una preguntita, ¿por qué exactamente nacen allá en África y no en otro lado? ¿A qué se debe esa cuna, verdad, ahí tan concentrada de Se este llama zona de fenómeno? ciclogenética. Es justamente porque tiene esas velocidades de viento, tiene esas temperaturas, tiene esas condiciones secas. Entonces, todo ese contraste hacia el océano, pues favorece la generación de ellas. Y sin ellas, no tendríamos época lluviosa. Son importantísimas para nosotros. Perdón que meta la Uh, cuchara, como diríamos. Aquí hay un comentario que me parece muy valioso de compartir. Nos dicen en Facebook, muchas gracias por esta explicación que me ayuda a comprender lo que sucede a lo largo del año en nuestro territorio y la relación con el océano y el mar. Qué dicha. Ya con eso me voy feliz. Es que somos GEA, ¿verdad? Definitivamente la madre tierra y es todo el fenómeno. Incluso es muy bonito, ¿verdad? Porque yo soy dialéctico y entonces todo está unido, ¿verdad? Todo el universo está definitivamente concatenado. El famoso efecto mariposa, ¿verdad? No es sencillamente una propaganda, es que lo que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta, y más Claro. ahora, ¿verdad? Indudablemente. Y qué bonito esto de ciclogenético, ¿verdad? Es decir, genético empieza, ¿verdad? Empieza un ciclo, ¿verdad? Y se va desarrollando. Entonces hablaba del fenómeno este de Juan o Johanna, no sé cómo se llamó ese huracán. Y recuerdo que 24 horas antes, bueno, recuerdo toda la alarma que se gestó en Limón, ¿verdad? Y en todo el país, porque efectivamente el huracán iba a golpear exactamente en Limón, ¿verdad? Ahí en el puro centro de Limón iba a golpear el huracán, entonces se evacuó a la gente, se sacó de allí, ¿verdad? Muy prontamente. Incluso San Ramón tiene una nota muy particular. Hablo de San Ramón porque Irene está en San Ramón en este momento. Resulta que hay como un callejón, perdón Karina que hable así de manera tan, hay como un callejón climático que pasa por Salcero, y luego lleva toda esa niebla de Salcedo a San Ramón. Por eso San Ramón, uno cuando va por ¿cómo se llama? La colina, o cuando va entrando a San Ramón en la parte alta, ve la parte de la ciudad cubierta de niebla, ¿verdad? Y un frío ahí muy particular. Entonces San Ramón parece que iba a golpear con más fuerza el huracán. Y justamente ahí en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que es un cerrito. Entonces, ahí va a golpear. Entonces, recuerdo que efectivamente hicieron todos los preparativos, las ventanas de la biblioteca, que es la parte más alta, las aseguraron con papel, ¿cómo se llama? Engomado. Y recuerdo que un compañero que usaba anteojos
se puso una X en cada lente, ¿verdad? Para que no lo prendan el viento. Obviamente una broma tremenda. Bueno, ya venía el huracán. Y 24 horas antes se desvió. Es tremendo. Se desvió, subió, ¿verdad? Perdón, el empirismo, ¿verdad? Subió y golpeó a Bluefield, ¿verdad? Y destruyó totalmente Bluefield, ¿verdad? Y con unos vientos espantosos. Los nicaragüenses nos contaban que era así como de casi de 300 kilómetros, ¿verdad? Decía alguien que uno se agarraba de un poste y como que lo levantaba, ¿verdad? El viento, que era como una Sí, claro. bandera, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, ¿cómo tienen que luchar ustedes contra esa variabilidad, ¿verdad? De un día para otro, de un momento para otro. Entonces, por eso es admirabilísimo todo lo que hacen, ¿verdad? Y además, todo este grupo es maravilloso, valiosísimo de boletines, ¿verdad? Un boletín para cada caso, ¿verdad? Bueno, un boletín para el banano, un boletín para tal cosa, un boletín para diario, un boletín para la semana, un boletín para el mes. Uy, qué trabajo más grande tienen que hacer y qué valiosísimo todo esto, ¿no? Y qué emocionado cada uno de escuchar. Y ya lo difundimos ahí, te llegó Karina el WhatsApp, ¿verdad? Donde lo estamos difundiendo por todo lado, ¿verdad? Ya anda por todo el mundo, por los 4 puntos cardinales, porque esto es valiosísimo realmente, ¿no? Ahora, terminando nuevamente con esta responsabilidad que tenemos los seres humanos, es que somos hijos de la naturaleza y debemos cuidarla, y la hemos maltratado, pero constantemente. Yo me doy cólera conmigo mismo, definitivamente, ¿verdad? Por la manera en que maltratamos a nuestra madre naturaleza. Yo en ese sentido soy obsesivo, ¿verdad? Es que es la madre nutricia, definitivamente, ¿no? Entonces la maltratamos, la deforestamos, la violentamos constantemente, y después no queremos asumir la responsabilidad y más bien nos asustamos de todos estos fenómenos, ¿verdad? Que obviamente, aunque con toda razón dices que son fenómenos como cíclicos, ¿verdad? Que de alguna manera se repiten más en un tiempo, más, menos en otro, pero la responsabilidad nuestra es fundamental, ¿verdad? Entonces, como de mi parte, ese mensaje para que tratemos mejor, definitivamente, a la madre naturaleza, tratemos mejor al Instituto Meteorológico Nacional, ¿verdad? Por cierto, que aquí hay un asunto muy importante, ese llamado a darle cada vez más presupuesto, ¿verdad? A estas instituciones tan fundamentales, ¿verdad? Y exigimos realmente, ¿verdad?, que los impuestos que el pueblo responsable paga, ¿verdad?, sean distribuidos adecuadamente y justamente hacia estas instituciones que tanto nos dan, ¿verdad? Y ustedes son fundamentales realmente, como las universidades, etcétera, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Karina, sí, muchísimas gracias. Con Y todo más gusto. bien uno debería quedarse hablando toda la noche, definitivamente, Y muchas gracias, sobre estos Karina. Si fenómenos. quisieras decirnos un par de palabritas antes del cierre. Muchas gracias. Pues no, yo creo que don Luis tocó un tema muy importante para mí, la responsabilidad como ser humano. Muchas veces nosotros no somos responsables con nuestros propios recursos o con los recursos que generamos. Eh, yo soy muy pro reciclaje y me parece que muchas veces la gente omite que si yo estoy generando ese residuo, tengo que gestionarlo. Entonces, un buen uso de los recursos es también qué hacemos con lo que estamos generando, ¿verdad? No solo lo que estamos consumiendo. Y yo sé que eso se sale un poco de clima, pero bueno, es que con clima lo único que podemos hacer es adaptarnos, informarnos para poder tomar decisiones con antelación, con suficiente antelación. Música, qué fuerte esto que dices, ¿verdad? Es decir, adaptarnos, ¿verdad? Eh, una última inquietud en este minuto que nos queda. eh, bueno, es un poco repetir la pregunta que ya hizo la compañera Chávez de Irene. Eh, ¿Somos responsables realmente de todo esto? ¿Qué aporte podemos dar? Bueno, ya vos planteaste el asunto del reciclaje, ¿verdad? Pero ¿qué aporte podemos dar? Porque las noches se ponen calientísimas, efectivamente, todos esos récords, ¿verdad? Que Claro. señalabas. Y dice uno, Dios mío, al paso que vamos nos vamos a cocinar, ¿verdad? Existiendo tanta posibilidad de sustituir, por ejemplo, el carro eléctrico es una cosa que funciona desde hace años. Sencillamente las grandes transnacionales del petróleo lo tienen totalmente ninguneado, ¿verdad? No han tenido ninguneado.
hay una serie de cambios que podemos hacer que yo creo que la madre de la naturaleza nos va a agradecer, por lo menos, ¿verdad? Aunque no influyamos directamente en el clima, la madre de la naturaleza nos va a agradecer. Claro, claro. De hecho, en los grandes países lo vemos, ¿verdad? Ya no es el uso de vehículos, sino más bien entonces transporte público, más eficiente para que la gente utilice eso.